médica de la Z luego de un largo feriado y aburrido feriado. Aburrido, Sí. para nada, en ¿Por qué absoluto. que al dominicano no le gusta trabajar? Le encantan los días de fiesta, ¿eh? ¿Cuántos días de fiesta tiene la Iglesia Católica en República Eso es una verdad Dominicana? absoluta, filoso. Sí, kantiana, sí, mira. Día de la Mercedes, Día de la Altagracia, 24 de diciembre, Día de Reyes, todo eso son fiestas católicas. Sí. Son cuatro fiestas ahí. Lidia, ¿cuál es el dolor de cabeza más grande de un médico? ¿Quitar qué síntoma? El dolor de cabeza. ¿Por qué el dolor de cabeza da tanto dolor de cabeza a los médicos? Porque, bueno, puede ser el reflejo de muchas cosas. De tantas cosas, pero ¿qué piensa el ser humano de que le duele la cabeza? O lo primero que piensa el que va donde mí es que tiene la presión alta. Entonces se van a morir porque la presión está alta y entonces le va a dar un infarto. O si es un paciente mío que ya tiene la presión alta, que le está subiendo la presión porque tiene un tumor en el cerebro. Ay, mi madre. No, eso van donde mí. No, le no. han dicho 10 veces que no es un tumor, pero ellos creen que es un tumor. Si ya es un paciente mío Sí. Ajá. y le está dando mucho dolor de cabeza y está tratado para la presión, entonces vienen, doctora, mire a ver si es la presión, porque si no es la presión, yo tengo un tío, de un primo, de un ahijado, del sobrino, de mi vecino de enfrente, que le dio un tumor en el cerebro y le dolía la cabeza. Así que a mí debe de ser que me está pasando eso, un tumor en la cabeza. Entonces, los dolores de cabeza, tú no sabes cómo tratarlo. Tú no sabes cómo llegar al diagnóstico de que es un tipo de cefalea en racimo. Sí, hombre, muchísimos nombres tiene. Sí, me encanta. Oye, porque oye esta historia. El tipo llega con un dolor de cabeza. Llega al Massachusetts General Hospital. Esto lo contó el propio Biderman. Ajá. Llega él con un dolor de cabeza y él se da cuenta que es un paciente un poco aprensivo. Y eso todavía no hemos presentado a la experta en dolores de cabeza de este país que va a hablar con nosotros de dolores de cabeza. A la expertísima. A la expertísima, a la doctora Ana Robles, neuróloga cefaleatra. Para que lo Oye, sepa. qué nombre más chulo, cefaleatra. Pero bueno, el tipo llega y le dice, doctor, yo tengo un dolor de cabeza. Y le dice, Biderman allá en el departamento de neurología del Massachusetts General Hospital. Bueno, mire, yo tengo un 95% de seguridad que lo que usted no tiene es un tumor. ¿Cómo? Pero usted no me ha hecho nada. Bueno, mire, hágase esta tomografía para que usted vea que usted no tiene un tumor. A la semana vuelve el tipo y le dice, mire doctor, aquí está la tomografía. Él la agarra, la ve. Y dice, ¿usted ve? Ahí en esa tomografía, hasta con contraste se la hicimos. Ahí no aparece nada. Ya yo estoy un 98% seguro que usted no tiene un dolor de cabeza, dice el tipo. Y ese 2%, porque usted nada más me da 98%. Dice, mire. Es más, mire, yo le voy a mandar a hacer una resonancia magnética cerebral en el aparato más sofisticado que existe aquí en Harvard, en el Massachusetts General Hospital. Ok, el tipo se va, a la semana vuelve y le enseña la resonancia magnética luego de una tomografía axial computarizada y le dice el tipo, mírela aquí, doctor. Y Biderman dice, ¿usted ve? No hay nada. Nada. Y dice el tipo, ya yo estoy, óigame, 99.9% de probabilidades de que usted no tenga un tumor. Y si se te ocurre preguntarme del 0.1, usted ahora mismo se va para el departamento de psiquiatría. ¿Tú ves? Porque siempre queda la duda. Y los ansiosos viven así. Doctora Ana Robles, bienvenida de nuevo a la receta médica de la Z. Entre Ana y Lidia, me imagino que van a hacer un tremendo programa de corazón y dolor cerebro, de cabeza. Y dolor de cabeza. Y después, si ustedes quieren, si ustedes consideran que el estrés a veces, así, qué sé yo, tiene que ver con el dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Pero con lo que está diciendo la doctora, por ejemplo, los dolores de cabeza son la causa más frecuente de visitas al profesional de la salud después de los
de las caries. Es tan importante el dolor de cabeza. Y Más que el dolor de espalda. Más que o sea, la cefalea es la segunda causa de visitas al médico. Al médico. Después de los odontólogos que van por caries. Exactamente. Mira, y una cosa importante de lo que ustedes hablaron, y Héctor, con la chance del Sí. tema del cefaliatría, que es un término acuñado por los brasileiros, y luego le voy a decir por qué. ¿Qué pasa? Lo primero que tenemos que saber que el dolor de cabeza, a veces en sí, por la complejidad de signos y síntomas que acompañan a una cosa que tú crees que es un signo, así ocurre esos mismos cambios fisiopatológicamente en el cerebro por la variedad de neurotransmisores que están envueltos. Pero de por sí puede también ser un síntoma de una enfermedad. De plano, lo primero que tenemos que hacer es clasificar los dolores de cabeza primarios de la cefalea secundaria. Y como aquí, como yo estoy metastatizada por el doctor, puedo decirte que verdaderamente las cefaleas primarias deben ser tratadas por los cefaliatras. Y los cefaliatras no necesariamente tienen que ser neurólogos. No. No ¿Cómo? necesariamente, exacto. O sea, hay personas que trabajan el dolor de la cabeza y no son los neurólogos que la tratan. Bueno, en un país desarrollado, formado, por ejemplo, hay una doctora en Boston que yo admiro muchísimo y ella es internista. Exacto. Una de las personas que más ha escrito en dolores de cabeza en mujeres, cefaleas crónicas, Sí. es esa doctora. Entonces, lo que te quiero decir, Héctor, es que la cefalea secundaria es la que tú dices, la que la gente quiere buscar, o sea, secundaria. La quinta pata al gato. Exacto, o sea, una cefalea secundaria a un tumor, a una infección, una cefalea secundaria a un accidente cerebrovascular. Que es la que más nos enseña. Un dolor de cabeza que nunca me había dado. Secundaria a un medicamento, o sea, sí. Todas son secundarias. Y ese es el dolor de cabeza que verdaderamente todo el mundo cree que sabe mucho de dolor de cabeza. O sea, que el dolor de cabeza es como la hipertensión, que la mayoría son secundarios. La hipertensión Ya solo un es primaria. 0.3% es secundario. Sí, pero fíjate. Es primaria, la hipertensión es esencial, primaria. Bueno, es secundaria. Pero el dolor de cabeza no. El dolor de cabeza siempre es con un origen. Mira, Héctor, uno de los mitos. Que me estoy confundiendo Exacto, ahora. sí, yo creo que sí, hay que aclarar. La hipertensión nadie sabe de dónde viene. Ajá. La mayoría de la cefalea, ¿se sabe de dónde viene? Sí, pero fíjate una cosa. Las cefaleas primarias, que son 4, que es la migraña, la cefalea tipo tensión, que no es tensión de nervio, ni cefalea crónica o episódica tipo tensión, la hemicrania episódica o crónica y el clúster. Son 4 tipos de dolores de cabeza primarios. ¿Y de dónde vienen esos? En sí se originan de los cambios del cerebro genéticamente determinados. Pero ustedes tienen la fisiopatología, ustedes tienen el origen de eso. Sí, en muchos. ¿Cuál? Dime, explícame cómo le duele la cabeza a una gente. Mira, existen 2 estructuras. Okay. El ganglio esfenopalatino y existe una sustancia que se llama el CGRP, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que dependiendo de dónde se genere, por ejemplo, desde el inicio de la génesis del dolor, sí, en los receptores y el ganglio espinal de la raíz dorsal, y eso genera, eso parte del sustrato anatomofisiopatológico de la migraña, que es el astrigémino vascular. Eso se secretan. Te puedes decir, Lidia, estamos en el cerebro. Una cantidad de sustancias y estimula la liberación de una cantidad de sustancias químicas que son álgidas y productoras. O sea, que producen dolor. Que producen dolor. Entonces, para el pueblo y para mí, lo que yo estoy entendiendo es que el cerebro produce
El mismo. yo siempre le digo a la gente hormonas, transmisores, Sí, sustancias, Juguito. ajá, unos juguitos, Sí. que son los que van a originar ese Sí. dolor de cabeza. Son sustancias álgidas que... Álgidas quiere decir dolor, que- relacionadas al dolor. Exacto. Y hablamos del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, pero también la sustancia P, la bradicinina, las neuroquinas A, y esa serie de cosas que a su vez producen estimulación a nivel neural, y eso provoca a nivel de los vasos la liberación de sustancias vasoactivas que producen vasodilatación. Y eso es lo que... yo creía que era vasoconstricción lo No. que daba el dolor de No, cabeza. Porque la baradiquinina principalmente sale con la Sí. La sí. no, Entonces, nunca... por fin la jaqueca es... Porque ustedes los neurólogos que teorizan tanto y se pasan el día entero ahí con un martillito, tiquiti, tuquiti, taquiti, tum, ting, tan. Y entonces, por fin, ¿de dónde sale la jaqueca? ¿De la reacción inflamatoria o de la vasodilatación, vasoconstricción o de la salida periférica de aminas del dolor? ¿De dónde sale? La migraña tiene origen neural. La teoría de Wolff, de hace muchísimo tiempo, que la migraña era de origen vascular, la que daban en la escuela, eso se cayó hace mucho tiempo. O sea, la teoría vascular de Wolff, todavía hay médicos, incluso, no voy a decir neurólogos para que no me caigan a pedrar, que dicen cefalea vascular. Cuando tú dices cefalea vascular delante de un neurólogo, es que tú no has cefaliatra, no, es que tú no perteneces a este claque. Ahí está. Tú no has Exacto, leído. o sea, A esta cibaeña neuróloga es difícil de agarrar, pero no te preocupes, que tenemos 1 hora y 15 para hacerla acá en gancho a la doctora Ana sí, porque Robles, aquí nada más neuróloga, queda bien esto. Claro. Yo estoy especialista preparada para eso. en dolor de cabeza. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Continuamos en la receta médica de la Z. La doctora Ana Robles, neuróloga, especialista en dolores de cabeza. Lidia, yo quiero que hoy, por lo menos, el pueblo se pase 1 hora Sí. hablando con Ana, preguntándole de todos los tipos de dolores de cabeza que pueden usted imaginarse que existe. Ana, dime un paciente que a ti te preocupe cuando te llega con un dolor de cabeza. Oye, qué pregunta, porque son ganchos que te voy a tirar. Sí. Yo levanto una bandera roja cuando un paciente... red flag, Exactamente, cuando llega un paciente que tiene un dolor de cabeza de un mismo lado, más de 15 por más de 3 meses. Más de 15 ¿Cómo es la cosa? Un dolor de cabeza, del mismo más lado. o menos, un paciente que con o sin historia de migraña o de jaqueca, como le llama el público, que tiene el dolor fijo por más de 15 días, por más de 3 meses. Oh, wow. O sea, cuando tú ves un paciente que tiene un dolor fijo, Sí. entonces tú sospechas. Lo otro también, ¿Sospecho qué? que puede haber un substrato causal. Ok. Que Un tumor. puede ser o una enfermedad vascular. Una enfermedad vascular. Si o un tú tumor. tienes un paciente que te dice, yo perdí momentáneamente la visión, amaurosis fugax, trátalo como un TIA antes de tratarlo como un migraña. Amaurosis fugaz. Pérdida, amauriótica. ¿cómo se dice? Pérdida repentina Sí. de la visión Sí. Sí. por menos de 10 minutos. Ahí yo no quiero ser cefaliatra, ahí yo soy neuróloga. Claro. Entonces yo exacto. tengo que descartar que no se trate de una crisis isquémica transitoria. O sea, como un pequeño derramito, como dice el pueblo, para que nos exacto. entendamos. A mí, sí está bien, como un pequeño derramito, pero además la amaurosis fugaz, o sea, la pérdida repentina de la visión, otro tipo de trastorno visual. Tú sabes que las auras, que son los avisos, hay migrañas con aura y migrañas sin aura. Sí. Pero cuando tú tienes un aura atípico, ¿Qué es un aura? o sea, un aviso Un aviso de que de va que a dar. te va a dar, y el paciente que tiene migraña generalmente son visuales. Pero puede ser Nimitas, nimita, dice lucecita. estrellita, nimita o que perdieron o punto ciego. Ajá. Entonces, cuando no solamente los auras son visuales, hay pacientes que dicen que tienen sensibilidad alterada en un brazo, que no sienten un brazo, es raro. Y cuando el aura te dice que es motor,
doctora, yo siento que se me cayó el brazo, que tengo debilidad del brazo, entonces ya casi nunca son motores, excepto en la migraña hemipléjica familiar, que Mi sí madre. es visual, es Motora. motor el aura. Y de sensibilidad, como que yo siento cuando yo me paso la mano, como Sí, una cosa rara. un hormigueo, Como un hormigueo. corrientazo, Sí, como una... y tienen una distribución típica en el campo neurológico. Por ejemplo, una persona, sabes que si tú tienes un derrame, un ictus, un un derramito. stroke, Ajá. una trombosis cerebral, tú tienes eso y si corresponde a un gran vaso, como la arteria cerebral media, tiene una distribución facio-braquial. Ujú. Eso Sí. quiere decir que la cara y la mano. Y la cara y la el mano. brazo. Y eso corresponde a un síndrome en la literatura neurológica. Entonces Ok. tú tienes esa entidad que se llama migraña hemipléjica, que hay un componente genético y se han descrito más de 6 tipos y con sus genes de migraña hemipléjica. ¿Tú ves por qué que ella es Hemiplegia, experta sí. cefaliatra? Óyeme, Ana Robles te Más de tira en 6 un tipos, minuto más de como 4 tipos. 7 palabras que a nosotros nos da trabajo. Sí. A nosotros los médicos Sí. nos da trabajo caerle atrás. Ana, ese paciente que va con ese hombre que va y le dice te dice a ti muchísimas veces que su esposa le duele la cabeza todas las noches, todas las noches, todas las noches. Sí. ¿Es un paciente tuyo o de quién? No, mío, no es tuyo. ¿Cómo Lo que que no? es, yo diría que es de ambos. ¿Por qué? Porque el tratamiento del dolor de cabeza es multidisciplinario. Ajá, Y tú eres testigo que yo te he enviado pacientes así es. para estudiar su personalidad, porque cuando tú tienes un paciente crónico, tienes que enviarlo para hacer un estudio de personalidad. Cualquier enfermedad Cualquier crónica. paciente crónico. Entonces, fíjese una cosa, doctor. Eso que él dijo se llama cefalea crónica diaria. ¿Qué es la cefalea crónica diaria? Ay, Ana todo Robles, el por mundo dice, Dios. migraña. No. Sí, ya ahí se Por Dios, Ana convirtió. Robles. Cefalea crónica diaria es una persona que tiene más de 15 dolores de cabeza Ujú. por más de 3 meses. Ana, por Dios. Esta Con mujer y le duele sin- la cabeza por otra cosa. No, mi amor. Porque no no, quiere no. el marido lo que él quiere Mira, que tú digas. oye lo Ana. que te voy a decir. No quiere el marido, no. No quiere tener relaciones. Mira, tú no estás a ese nivel. Yo no te tengo a ese nivel a ti. Perdón, Oye lo que te escúchame. voy a decir. Fíjate. La migraña generalmente produce dolor de cabeza después de la relación sexual. La cefalea tensional es antes de la relación sexual, específicamente antes del orgasmo. Y la cefalea que ocurre generalmente la ruptura aneurismal. ¿Qué? Por Sí, un o sea, esfuerzo. cuando- Al que le duele la cabeza después que tiene... No, durante. Ah, Durante, o sea, durante. si tú tienes el peor dolor de cabeza, cuando tú Sí, oyes no. el peor dolor de cabeza de tu vida, Teniendo du- sexo, sal corriendo. durante el orgasmo. Sí. Entonces piensa que puede ser un pequeño liqueo, Ay, ay, ay. y, o sea, una cefalea centinela, como le decimos nosotros, algo que avisa. Si tú te quedaste igualito y te fuiste para tu casa y no te investigaste. Ahí hay un lío. Ahí puede ser, esa es otra bandera roja que uno levanta cuando le dicen eso. Sí. Entonces, mi querido, déjeme decirle. La cefalea crónica diaria. Cefalea es una entidad. Oye, es una pero con entidad. razón ella lo quería pagar. Barnabas. No, eso quiere decir que tome agua, excuse. Que tome Pero agua. eso no esa no Óyeme. es el pito de Del tiempo, Barnabas. del tiempo. Coli. Mira, pero está genial. O sea, eso Sí. es toma agua o toma, Toma agua. agua alcalina. Sí. Alcalina. ¿Tú bebes agua ¿Tú crees en alcalina? eso? Sí, eso, totalmente. ¿Cómo? Yo ¿Cómo? trato, no, la palabra trato no se usa en mi vocabulario. No, porque tú actúas. Neurolingüístico. Porque tú actúas. Yo hago las cosas. Exacto. Exactamente, porque yo sufro de gastritis. Oh, y, y esa agua alcalina te Me ayuda. funciona. Mira, y brutalmente, ese me cutis hidrata. tan bello también. Creo que de mi mamá eso. Ah, y el pelo y la sonrisa y el Sí, brillo de la los ojos. coquetería. La coquetería. Yo la tengo en los genes. Ah, oh, hasta eso viene con los genes. Sí, Te sí, lo sí, creo. sí, sí, Te sí, lo sí. creo. Sí, señor. sí. Entonces, esa cefalea crónica Diaria, es una diaria. entidad ¿Y libre. por qué nocturna? Ah, no, él le agregó nocturna. No, Generalmente, yo no le agregué doctora. él me presentó un Doctora, caso. fue el paciente. El tipo viene y dice, a mi señora cada vez, mira, ella hace todos los oficios, Cada uno duele, tiene su patrón. Héctor. discute con los muchachos y después que termina todo y nos vamos a acostar, que apagamos la televisión,
¡Ay, qué dolor de cabeza tengo! ¡Qué dolor de cabeza Mala tengo! actriz ella. Ajá, Sí, mala ahora. actriz. ¿Y entonces dónde que tiene que ir ella? Ella tiene al cefaliatra. Y si el cefaliatra la Ahora, ve, Héctor, déjame que eso que tú Consejería dijiste, de tiene pareja. mucha importancia. Déjame decirte, si tú tienes un paciente que va a tu consulta, tú eres psiquiatra, neurólogo, el mejor internista, el mejor lo que tú quieras, y tú tienes una paciente que tú no la puedes controlar, mándala a cuidados terciarios en neurología. La mayoría de pacientes que yo veo son cronificados por los mismos profesionales. ahí lo dijiste. La cefalea crónica diaria, la causa número 1, y es una cefalea secundaria, doctora. El uso de Generalmente al medicamentos. uso de medicación, que se clasifica secundaria al uso de ergotamina, secundaria ¿De al uso qué? lo mismo que tú le das para el Lo dolor mismo de que tú le das cabeza. para el dolor Pero de- no. Secundario al Eso está uso como de los triptano. antiarrítmicos que dan arritmia. Secundario a AINES, los combinados, y los secundarios a opioides, como no voy a decir nombre aquí. Entonces, cada uno tiene una clasificación. Entonces, si ya tú tienes un paciente crónico, Ana, no pero, lo sigas. Sí, cronificando. Exacto. óyeme, sí. mira. ¿Y qué tú haces con un paciente que tú le descubres que él está, el dolor de cabeza porque él usa mucho Tilenol y usa mucho... Ella lo acaba Hago un de detox, decir. hago un Un detox. detox. Primero, sí. Hay que ingresarlo a ese paciente. No. Yo soy un poco reconocida internacionalmente, porque dicen las cefaleas de Ana Robles, porque uno de mis grandes mentores, que fue Ninan Matthew, que describió una teoría fantástica que decía que la migraña era un dolor nociceptivo, que la migraña era un dolor neuropático y que en la migraña había un dolor central. Y para mí ese tipo, y lo explica porque murió. Se dice pero, que la gente inteligente le da migraña. A los inteligentes. No se ha demostrado que la migraña sea más frecuente en inteligentes que en la población Eso dicen general. en A Boston. nivel de la comunidad, no, bueno, yo te estoy diciendo a ti. Yo dije que toditos tienen migraña. No, Oh, sí. no. A lo mejor le pasa como a la mujer de la televisión en la Sí. noche cuando llega a la cama. Mira, Es de la televisión. Digo, a lo mejor el mismo dolor de... mire, déjeme decirle algo. Fíjate una cosa que dice el doctor. Ahí se me fue un poquito el hilo. Sí, tú estabas hablando de la desintoxicación y que si tú ingresas a los pacientes para Exacto. desintoxicarlos. Nina Matthew tenía una clínica de dolor de cabeza. Pero nosotros culturalmente no respetamos ni sabemos lo que es un dolor de cabeza. Yo interné una vez una de las artistas icónicas de aquí, no voy a decir su nombre, en una clínica famosísima de aquí. Y tú lo primero que necesitas es aislarlo, buen ambiente, un ambiente oscuro, aire acondicionado y sobre todo silencio. Con esa cultura que hay aquí, de no pedir permiso, de abrir puertas, a veces están clínicas en construcción, Uy. de taque, entonces comienzan a martillar. Sí. Dime si es honesto de tu parte que tú internes una paciente. Ahora, hay casos que sí, pero ¿qué pasa? Nina Matthew internaba a Demi Moore. A en Demi una- Moore. Sí, con una clínica de Ella dolor le de- daba dolor de cabeza cuando estaba con Bruce Willis. Ella sí es migrañosa, pero casualmente Oh. también ella le dio una ruptura de una malformación arteriovenosa, pero también era migrañosa. Ella tenía dos cosas de mi Moore. Entonces, una persona artista, ellos no saben lo que es el mundo real. Tú lo internas y en esas clínicas son manejo de dolor de cabeza y del estrés. Ok. Entonces tú tienes ahí un equipo. Primero antes utilizamos en la cefalea secundaria ergotamina, Sí. dihidroergotamina endovenosa, que era el Sí. protocolo de Ramadán, el de El del Ramadán. ayuno de los musulmanes, ¿no? Es Ramadán. No, Ramadán es un neurólogo famosísimo que hizo el Sí. protocolo Ramadán. Entonces, fíjate. Es malo. Ella, si le duele la cabeza, de una vez ya tiene una bomba, un pompa, que se pone la Ella medicina sabe. inmediatamente. Ok. Tú internas un paciente aquí y le dices, mira, es cada media hora o cada 8 horas, y se cansa hacerle así el timbre a la enfermera y el dolor Y de no cabeza. va. Escucha, ¿entiendes lo que te quiero decir? Yo quisiera que el doctor me invitara y tú que hagamos una clínica de dolor de cabeza, Vamos. como es.
Vamos. como es. Vamos a hacerla, porque tú se hace rico. sabes, no, pero es que ella sabe que yo le mando 1 millón de Pero eso es pacientes. increíble, todo el Ana mundo tiene, Robles sí. cefaliatra, dice mi indicación, Dime ella de lo la sabe. sinusitis, la sinusitis y el dolor de cabeza. Mira, oye una cosa. El dolor de cabeza real por sinusitis es un dolor de cabeza secundario. Secundario. Una cefalea secundaria, una cefalea infecciosa. Sí, Una cefalea secundaria a inflamación de los senos. ok. Pero últimamente en la investigación del dolor de cabeza se pone en duda el tipo de dolor de cabeza causado por la sinusitis y se dice que tiene factores que no encajan, entonces entran factores inmunológicos en la causa de la Sí. sinusitis. O sea, Porque esa es le uno da de los tópicos mareo. que los cefaliatras como que titubeamos todavía. Se lo siguen enviando al otorrino mejor. Yo no. Al otorrino, ¿no? No, yo lo trato. Eso lo trata de... Yo lo trato con un antibiótico, tratan con a un Robles, antihistamínico y un descongestionante. Y sobre todo, lo más importante, en todo, doctora, es hablar. Con el Escuchar al Sí, paciente. entonces, lo que te decía Ay, Héctor, ay, por ejemplo, ay. Miran Macio te le hace el diagnóstico a Demi Moore en la interna. Punto. Y él tiene quien trabaja ahí. Claro. Pero tú tienes que ser, nosotros lo que tenemos somos las personas que apoyamos a los pacientes a que puedan soportar el detox sin ser internados. Mira, yo le digo, vas a tener 10 días terribles de dolor de cabeza, yo voy a estar en apoyo para ti, tú me llamas, si pasamos 72 horas tú sin ergotamina y tal. O sea, que es mala la ergotamina esa. Y la Sí. gente se la toma. Sí, no, y te la dan los farmacéuticos. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Y yo quiero que tú me digas la verdad. Todos esos pacientes que me llegan a mí con dolor de cabeza, que toman ergotamina, que yo le pongo interconsulta, doctora Ana Robles, cefaliatra, ¿te llegan? Muchos me han llegado. Qué bueno, porque yo Sí, siento que no sí. me creen. Sí. Yo siento que cuando yo le digo, mire, eso es un rebote, eso es que la Sí. medicina que usted está tomando se la está produciendo. Sí. Imposible, doctora, porque eso es medicina para el dolor de cabeza. Sí, entonces tú le explicas, muchos se autoengañan, la mayoría tú le dices, tú le explicas y yo le digo, si usted quiere curarse o si usted quiere que yo lo trate, la primera condición es que tiene que suspender esto. Ay. Y entonces ahí mismo, Comienza el lío. y sí. yo se lo mando a que haga un estudio de personalidad, los crónicos generalmente, porque de ese grupo de Nunca pacientes... me ha mandado un paciente que no sea complicado. Siempre son problemas serios, interesantes, ¿no? Pero son problemas, como dice ella, de personalidad y de muchas cosas más. Por eso es que, óyeme, en el último estudio, bueno, el que vamos a presentar nosotros ahora en el Congreso Nacional de Psiquiatría, una de las comorbilidades es el dolor de cabeza. De cuántos pacientes con problemas psiquiátricos, con diagnóstico de psiquiatría, tienen dolor de cabeza. Y justamente es una de las comorbilidades más altas que hay en todo. Lo que pasa es En que... hipertensión. A ti te llegan y la mayoría tienen algún tipo de dolor de cabeza. Claro. Lo que Pero pasa, mira, uno de los mitos más grandes que hay es que la causa de dolor de cabeza más frecuente en emergencia es la presión alta. ajá. Oye, de la misma Exacto, manera eso que es todo el eso que es un tiene mito. presión de cabeza, la presión alta tiene una crisis hipertensiva. Sí. Oye, No. un dolor una presión alta sin ninguna complicación ya es una crisis No, hipertensiva. yo le digo a los pacientes, no le echen la culpa de todo La a mi presión. pobre Sí, hipertensión. así mismo es. No Sí, me le echen la culpa de todo. Claro. Después de claro. esta pausa, vamos entonces. Mira, es que nosotros queremos hacerle tanta pregunta a Ana que Sí. nos olvidamos del pueblo. Sí, no, tenemos Después que de irnos esta con el pausa, pueblo. vamos con el pueblo. Continuamos en la receta médica Héctor, de la Z. el teléfono Vamos con está el pueblo. lleno. El pueblo está El lleno teléfono está esperando lleno. hablar Es con que la el dolor de cefaleatra. cabeza es un dolor de cabeza, de verdad, Así de es. verdad. Buenas. Buen día. Hola. Diga Yo usted. sí entré en una cita. Doctora, a mí me entiende. Yo en el año 90 me daban dolor de cabeza fuerte, y me decían que era migraña. Mire, tiene que separarse un poco del teléfono para que lo entendamos. Yo me daban un dolor de cabeza fuerte en los años 90. De los años. Entonces, me decían que era migraña, yo viví mucho tiempo en tratamiento en el Seguro Social. Tratamiento duró mucho tiempo. Y yo cuando me iba a dar dolor de cabeza, yo me daba cuenta porque empezaba como por dentro mío, como a ver, me ocultaba un poco la visión.
Y empezaba a ver como un alambrito, como prendiendo y apagando, sí, un alambrito me pasaba el alambrito. Gracias a Dios, yo tengo que curar, gracias a Dios. No me da dolor de cabeza ya, pero me pasa mucho el alambrito, sí, a veces me pasa el alambrito, sí. Él sigue viendo los alambritos del año 1990. No, Le da dolor de cabeza. Una típica migraña con escotomas centellantes y ese tipo de cosas. Con ¿Cuánto alambrito. tiempo le duraba viendo los alambritos? El aura debe durar menos de 10 minutos. Sí, así es. Exacto, de 5 a menos de 10 minutos. Si pasa de 10 minutos, generalmente es una aura complicada o puede haber una lesión isquémica. Mira, te voy a hablar de la migraña mía. Desde los 10 años tengo yo migraña. Y no es mentira, soy No es testigo. mentira, eso es una realidad. Tumbado por una migraña. Pero yo tuve meningitis. A los 13 años me dio una meningitis que duré 10 días entubado. Bueno, me salvé de esa. Pero me quedé con la migraña. A mí la migraña me tumbaba 24 horas. ¿Cómo era esa migraña de aquella época? Lo primero, como tú dices, ahora yo estaba bien, estaba en clase, en el colegio, y de un momento a otro comenzaba ese desagradable sentimiento de que la visión se me está yendo de un lado. Y comenzaba esa animita. Óyeme, Ana Robles. Hasta que yo no vomitaba, no se me quitaba la jodida animita. Pero óyeme. Pero no tenía dolor de cabeza. Todavía. Claro. Todavía. Entonces, después que yo agarraba y le decía al profesor, ya los profesores lo sabían, hey, voy a vomitar. Iba al baño, vomitaba. Ahí automáticamente se te iba la nimita y comenzaba ese dolor de cabeza y pim, pam, Sí. pim, pam, pim, pam. Fase de vasodilatación. Pero Ok. eso puede ser familiar porque él tiene el pelo y la migraña de mi mamá, Y que es de- su tía. sí. No, definitivamente la migraña es una alteración de los neurotransmisores genéticamente determinados. Ok, te voy a seguir. Esa migraña mía me duró, ¿cómo te digo? Todo el bachillerato. En la No te universidad. trataste, por supuesto, no Sí, había tan... sí, comenzaban los primeros triptán, el famoso sumatriptán primero. Yo fui de los primeros que lo usé, pero bueno. Pero tú no eras niño. No, ya eso era, ya yo estaba en la universidad cuando lo O sea, él triptán. comenzó a los 13 años, pero fue creciendo con Fui eso. creciendo con la- Comenzaron en 1999. Más Mira, o había menos. veces que yo tenía un juego, nunca me dio en momentos como clave, como un juego de basquetbol. Si estaba practicando, sí, pero si había un juego ese día, no me daba. Me podía dar cuando llegaba a la casa. Así es, típico. Sí, la típica migraña de la mudanza, como dicen. Después que tú te mudas, entonces te da la migraña. Pero bueno, una vez iba a coger un examen de los americanos, un USMLE, a mí me dio una migraña en medio del examen. Esa fue la primera vez como que yo dije que me estaba dando una migraña en un momento clave de mi vida. Pero yo me llevaba mi triptane y me inyectaba. Yo mismo lo tenía todo preparado porque yo pasaba eso. Mira, ha ido evolucionando esa migraña. Y después de esa vez, yo dije que a mí nunca más en la vida una migraña me iba a parar. Yo he dado consulta con migraña. Yo aquí he estado con migraña. Pero óyeme, ya la migraña mía, me da la animita eso es lo peor, la animita. Yo siento desde que comienzo a ver la cosita, veo la luz, digo yo, ay, me va a dar una migraña. Y yo digo, y me importa un caramba. Y yo sigo, la migraña, sí tengo que cerrar los ojos cuando está la animita. Cierro los ojos por 15 minutos, se va, y un dolorcito de cabeza y se me acabó. ¿Qué ha pasado con la migraña mía? Ha ido evolucionando, la migraña se va apagando chin a chin. Mira, la migraña va cambiando a medida que ocurren cambios Ya sí hormonales. ya sí veo la luz del... Es que esos focos son terribles. Mira una cosa interesante, Lidia. La migraña tiene un componente importante. Los estrógenos se relacionan mucho y tienen... ¿Qué tengo yo que ver con los estrógenos, mujer? Porque te iba a decir un dato Soy nuevo. un macho. Nosotros Di creíamos que estrógeno, ¿cómo no, tú estás oye, viendo? Tú tienes te un voy chin de a traer el estrógeno. último artículo. Los estrógenos podrían también causar migraña Los varones. en hombres. Ok. Eso es reciente. Lo que te quiero decir que la migraña relacionada con el ciclo menstrual o cambios hormonales de la migraña, una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando tú tienes un hombre, una mujer frente a ti,
3-1 la migraña. Tres mujeres, un por hombre. Excepto el clúster, que es la cefalea más frecuente en hombres. Entonces, ¿qué pasa? Se me ocurre, a pesar de que tú has evolucionado con el tiempo, igual que todas las mujeres que no se han alterado el ciclo usando analgésicos over the counter, usando porquerías mal recetadas, estás haciendo una evolución prácticamente normal porque tú no la has contaminado. O sea, tú no le he tratado mucho. No le trata, eso es, por eso estás haciendo, o sea, a medida que pasa el tiempo, él va a estar cada vez mejor. Y además que él racionaliza sus crisis. Si tú te pones a ver, yo no necesito... Es que me incomoda, ya llega un momento en que yo me encojo así mismito con la migraña. Yo digo, al carajo la migraña, no puede ser. Pero él se la aborta antes, y eso es lo que debería hacer. Pero fíjate una cosa, Héctor, durante la fase de Ahora no debes usar vasoconstrictores. O sea, puedes usar vasoconstrictores, ya sean ergotamínicos, lo que tú quieras. Yo no los uso mucho, o triptanos, pero después de la fase, cuando tiene el dolor en Aura, no. Mira, te voy a decir un medicamento que yo lo usaba y me encantaba, que yo no sé si sigue viniendo, el Parcel. Ergotamina. Pero esa es ergotamina, pero no viene ya, o lo sacaron. No viene, y es de la más suave. Ya yo no uso, te digo, no uso nada, solamente tengo que, donde quiera que esté, aquí, le he dicho yo a Lidia, sí, yo lo he me visto. voy a acostar usa a cerrar los ojos. magnesio todas las noches. Magnesio. 500 miligramos, todas las personas que tienen migraña tienen niveles bajos de magnesio. El magnesio es excelente y estabiliza la membrana neuronal. Usted habló de la menstruación. Si me llega la menstruación, a mí, ¿usted cree que yo debo salir corriendo? No. Lo que te quiero decir. Buenos días. Díganos. Mira. Aló. Buenas. Buenos días. Doctora, yo lo que tuve como si fueran lo que se llaman pullones en la sien y del mismo lado en el oído derecho. En varias noches sucedió, no tomé nada. Yo te había tomado un Tylenol de 500, pero un solo en el día para un dolorcito. Y yo quiero que usted me explique sobre eso. ¿Qué edad tiene usted? Cerro. Ella tiene 40. Por Pero interesante, dolor de un solo lado, pullón y que le llega al oído. Mira, generalmente los dolores, por el hecho de ser unilateral. De la sien, como dijo ella. Exacto, ya tú te enfocas que se puede tratar de una cefalea tipo migraña. Exacto. Tipo migraña. El hecho de que ella interprete un dolor pulsátil o con un dolor punzante. Pullón. O con un pullón. Eso es muy subjetivo y es la forma en que ella lo interpreta. Lo más probable, y es una mujer, que sea una migraña. Generalmente tú sabes que las trigémino vascular y específicamente el trigémino, la rama oftálmica. Ese es un nervio, mis señores, que por eso es que ella está hablando así. Es un nervio que nosotros tenemos que por ahí, por la sien, se ubica. Ese es el nervio que le da la sensibilidad a la cara, al cráneo. Y ese es el nervio responsable cuando se excita, cuando lo alteran por la causa que sea de provocar el dolor. Entonces él tiene ramas, sus ramas. Y entonces dependiendo de la que esté, que exista más... de la más sensible a la excitación que está recibiendo. Puede doler, puede... Y ese tipo de dolor así, pulsátil, pullón. Generalmente es migraña, pero yo digo que debería ser pulsátil. Ella se toma un Tylenol, perfecto, dosis de 500 miligramos son subterapéuticas para una crisis, pero puede ser que sea una crisis leve. Si es una crisis menos de 6, tomando en cuenta que tomamos una escala de 0 a 10 para el dolor, los dolores de cabeza por debajo de 6 en el paciente crónico, o sea, eso que le da muchos dolores de cabeza, yo digo, traten de no tratarlos. Ok. Pero eso no quiere decir que sufran, porque Lidia, el mismo dolor crónico, o sea, cuando a ti te duele todos los días, tú estimulas el centro del dolor y hay un estado de hipersensibilidad especial dentro del cerebro. O sea, a ti te da dolor y tú estimulas el centro del dolor, lo que pasa con las torturas chinas. Okay. O sea, los chinos le dan golpecitos en las nalgas a las personas que ellos quieren torturar o torturar. Y estás estimulando un receptor de dolor. Claro. Entonces lo sigues haciendo. Eso pasa con la migraña.
cada vez que tú te deja un dolor que te dé, entonces tú vas a estimular el centro del dolor a nivel central. No sé si está bien dicho eso. Entonces tú tienes que evitar el fenómeno de la sensitización central, que es el que produce los dolores crónicos, y es un estado difícil tú de sacar un paciente. Cuando ya cronificó. Cuando se cronificó, que hay una sensitización o sensibilización central. Sensibilización y hay central. un síndrome, hay varios síndromes. Bueno, no vamos a hablar de eso. La fibromialgia se considera que es un síndrome parte de del síndrome central. Así es. La vía espinotalámica y la espinobulbares. Que a él le dice fibromialgia, y a mí me gusta decirle encefalomielitis. ¿Cómo? Encefalomielitis. Encefalomielitis. ¿Por qué todavía hay gente usando amitriptilina aquí? No. ¿Tú ves? A los reumatólogos explícale tú que ellos, como a nosotros yo uso mucho. A los psiquiatras no nos hacen caso los reumatólogos, pero a usted los neurólogos sí le hacen caso. Es que la amitriptilina, dosis de 50 miligramos, no tiene efecto central. Para que la amitriptilina quite el dolor, tiene que estar por encima de 150 miligramos. Y uno se lo explica. Ahora, que le da un chin de sueño, es cierto. Pero se lo ponen de noche. Pero para eso está la duloxetina, está la venlafaxina, está la desvenlafaxina, está el milnacipran. Pero mira qué pasa, Héctor. En nosotros sí. En migraña sí. En otro tipo de cosas. En fibromialgia ya no se usa. No. Inclusive en Estados Unidos está en fibromialgia no, pero en migraña sí. Por el la tema de la serotonina. Sí, a bajas dosis. Sí. Que eso a bajas dosis funciona más la nortriptilina que la amitriptilina. Bueno, ¿usted sabe por qué la nortriptilina? Doctora Ana Robles, porque la nortriptilina tiene noradrenalina y se ha demostrado que no es la serotonina el problema. El problema es que son mixtos, tiene que haber noradrenalina y serotonina. Por eso es que la nortriptilina, que es un tricíclico de los viejos tiempos, pero para dar nortriptilina usamos la duloxetina, que es la famosa, que empezó aquí con el nombre Cymbalta, pero en nuestro país es buenísima. Pero dale duloxetina a un migrañoso. No, yo al migrañoso te lo mando a ti. Brutal. No, te lo mando a ti. Yo nunca he salido a Yo te mando los migrañosos a ti. Yo te lo mando a ti. Entonces, y cuando tú me lo devuelves, digo yo, anda para el carajo. Está complicada Pero la es que cosa. si el paciente es crónico, sí, tiene que tener soporte emocional. Una clínica de detox para pacientes con dolor de cabeza. Si un paciente con un dolor crónico, fibromialgia, dolor de cabeza, lo que sea, necesita apoyo terapéutico, necesita compañía. Tú necesitas estudiar ese caso, o sea, yo tengo un paciente crónico y yo tengo que saber por qué ese paciente, no todos los pacientes cronifican, Lidia. Exacto. Entonces, ¿por qué ese paciente y por qué es refractario a todo? Exacto. Entonces tú tienes que saber. Refractario quiere decir que no responde. Que no responden a nada. Al Entonces, tratamiento. Tú sabes muy bien que hay pacientes que van a quemar neurólogos. Sí. Y psiquiatras. O sea, y cardiólogos. Pasan por todos los psiquiatras, por todos los cardiólogos, porque ellos lo que interesan tener siempre la razón. Huye de la gente que siempre cree que tiene la verdad. Y mire, doctora, lo que usted me dijo es verdad, porque yo lo busqué en Google. Pasé el examen. Entonces, la próxima vez no venga donde mí, váyase donde Dr. Yahoo. Sí, claro que sí. Porque si Dr. Google sabe tanto como yo, usted no me necesita. Y si no cree en él, váyase a Dr. Yahoo. Claro. Y ahí puede encontrar la respuesta a sus inquietudes. Buenos días. Sí, buenos días. Yo quisiera una pregunta a la doctora. Ella es neuróloga. Sí, señora, cefaliatra. Sí. Óigame, yo tengo hace más o menos como 2 meses, es como una tontera. Cuando yo miro hacia arriba, miro a los lados y si estoy acostada, se me pone la cabeza loca. ¿Qué usted me recomienda? Ya son como 2 meses, he tomado muchísimas pastillas, pero ¿Y qué es una tontera? O sea, ya ha tomado muchas pastillas. Sí, pero oiga, ¿qué es una tontera para usted? ¿Es una sensación de inestabilidad, de desequilibrio? Yo no sé lo que es tontera. Exactamente, inestabilidad tremenda. Mire que yo tengo que andar con un bastón. Oiga, ¿y tiene zumbido de oídos? No, pero muy poco, no. ¿Y usted tiene disminución de la audición de algún lado o no? Yo fui donde un otorrino, me hizo exámenes y todo está bien. Entonces no. ¿Qué edad tiene usted? ¿Qué edad? 70 años. 70.
70. Mire, la felicito. Mire una cosa. Yo creo que eso se puede tratar de un vértigo síndrome vestibular, de un vértigo periférico, y que usted, además del tratamiento para vértigos, habría que saber si usted no tiene algún tipo de enfermedad vascular. Y ahí dice que ha tomado muchísimo medicamento. Mira qué pasa, y cuando yo digo enfermedad vascular, doctora, y no me refiero necesariamente a enfermedad cerebrovascular, no me refiero a que ella tenga una disfunción del tronco cerebral o una lesión de pequeños vasos o de grandes vasos, yo me refiero a la microcirculación. Y puede ser que tenga una diabetes o que puede ser que tenga una enfermedad que afecte los vasos. Que afecte los vasos síndrome pequeñitos. deficitario, lo que fuera. Sí. Cuando ella dice una enfermedad de pequeños vasos, ese es un mundo interesante, esos pequeños Que vasos. tú me invitaste a hablar. Yo te di, bueno, yo hablo de lo que a mí me gusta, pero está bien que aquí vamos a hablar de enfermedad de pequeños vasos y eso. Aprovechen a la doctora Ana Robles, quien lo que pasa es que ella quería hablar neuróloga. de eso, de enfermedad de pequeños vasos. Pequeños ella vasos. me invitó por la radio, fue a hablar de eso. Yo la invité. Bueno, aquí a la receta. Sí, A la receta, pero por ella una dijo, ¿a dónde paciente, está Ana Robles? Entonces yo Sí. le respondí por WhatsApp. una paciente llamó y habló de una enfermedad de pequeños vasos. Ok. Y yo dije, vamos a traer a Ana para que nos hable de enfermedad de pequeños vasos en el cerebro, a la Vamos a doctora hablar- Ana Robles. Vamos a hablar de la dolor de cabeza más común del dominicano, ¿Cuál es? La falta de cuarto. la resaca. Ah, Después de esta pausa, Cundo Camarena va a pasar los comerciales rapidísimo porque él es el primero que quiere oír hablar del dolor de cabeza de la resaca. vamos a seguir con las llamadas, Ana. Y después tú vas a tener que volver para hablar de pequeños vasos, porque no hemos ido con dolor de cabeza. Héctor te vio y ya te agarró con el dolor de cabeza. Díganos, caballero. Sí, buenos días. Buenos días. Yo estaba oyendo, mi nombre es Félix, de Santo Domingo Este. Yo estaba escuchando sobre lo que está explicando el dolor. Yo tengo problemas porque a mí me hicieron una cirugía en el cuello en Estados Unidos y resulta que yo iba a un doctor para el dolor, pero tuve inconveniente que me pulsaron de Estados Unidos y fui a un hospital a preguntar por un doctor del dolor y nadie me quiso decir qué es lo que era un doctor del dolor porque nadie sabía. Y un doctor me dijo, muchacho, a tu eso aquí te costará 20 años más. Una cirugía en el cuello y lo enviaron a una clínica del dolor y nadie le supo resolver. Pero imagínate. tú. ¿Cuál era su diagnóstico? ¿Usted tenía una enfermedad degenerativa de la columna cervical o del cuello cortó. o unas hernias? Se cortó. Porque mira, él pudo haber tenido una hernia cervical para poderlo operar o un canal cervical estrecho secundario a una discopatía degenerativa. Entonces, ok. Todo eso es problema de la columna. Exacto. Entonces, ya él tiene una columna cervical enferma. Sí. Y eso es lo que las personas a veces no saben. Si tú tienes una discopatía degenerativa y una espondiloartrosis, tú vas a tener eso por mucho tiempo, por toda la vida, porque a mí no me gusta ser tan negativa. Radical, sí. ¿Entiendes? Por Entonces, 40 años más. entonces, si le quitaron la causa de la compresión, él debió haber mejorado, pero no quiere decir que el dolor secundario, el proceso inflamatorio, se le va a quitar. Entonces, es muy remoto que él tenga una cefalea cervicogénica, que es un tipo de dolor de cabeza especial, porque en la cefalea cervicogénica no hay una alteración de la columna, de las estructuras, o sea, de las vértebras y los ligamentos que están por ahí. Una cefalea cervicogénica quiere decir un dolor de cabeza que su origen está en la columna cervical y la columna cervical es el cuello. Exactamente. Y una cosa que te quería decir es que muchas veces muchos médicos confunden la migraña con la cefalea tensional porque acuérdate de que existe el nervio, la raíz número 1, la raíz descendente del trigémino, que da al cuello y ahí comienza el estado de Alerta. despolarización Ok, o de estado de despertar. comienza el proceso que desencadena la cascada de
vasoconstricción inicial, vasodilatación, pero primeramente es una liberación del CGRP, de ese péptido malísimo, y eso hace que se liberen otras cosas, y en el polo posterior del cerebro ocurre una onda de despolarización que se desplaza a áreas anteriores del cerebro, que se llama fenómeno de la depresión propagada, que no sigue ningún territorio vascular, sino que es el cerebro. Por eso se sabe que la migraña no es de origen vascular. Bueno, esto es precioso. O sea, la doctora Ana Robles está en lo que se llama biología molecular, está explicando todos los mecanismos de lo que se llama propagación desde eléctrica del cerebro, porque el cerebro es electricidad, es química. Ahora bien, ¿y la pastilla para cuándo? La pastilla, doctor, mira. Dime, háblame claro. Se resuelve, porque todavía yo no he encontrado una fuñida pastilla que usted diga, se la bebió, fuáquete y se acabó el dolor de cabeza. Lo primero que vamos a decir en público es que el doctor nunca me ha visitado, eso es lo primero. No, porque ya yo no la tengo, en serio. Mira, yo puedo decir que ya las migrañas mías una vez al mes, una vez, pero realmente, como tú dices, yo no la... Pero te tienes que cuidar, porque tú sabes que las crisis migrañosas van provocando cambios en la sustancia blanca y también en la sustancia gris. Y por eso en la resonancia magnética tú ves imágenes de hiperintensidad, que son como objetos voladores. ¿Y qué pasa cuando yo tengo superintensidad en la sustancia, en la glía? Que hay un daño ya por las crisis de hace muchísimo tiempo. ¿Y sabe qué medicina es buena ahí? ¿Cuál? Para lo crónico. El magnesio, me dijiste. El magnesio, ¿y tú sabes cuál más? La memantina, que es un bloqueador. Claro, porque la memantina le pone lo que se llama un tapón al receptor de glutamatérgico. Exacto. Entonces, oiga, doctor, nosotros, que para eso fue que ella quiso que yo viniera, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? Sí. Nosotros nos dirigimos a hacer un bypass a la vía gastrointestinal. Puentear la vía gastrointestinal. ¿Un bypass gástrico? ¿Una cirugía bariátrica? Que nosotros no queremos usar pastillas, doctor. Nosotros hay dos fases. Bloqueando el CGRP y nosotros podemos utilizar medicamentos por la piel. No, parchecito, para el dolor de cabeza, ese es bueno. Y unas, ¿cómo se dice? Agujas, sin agujas, inyecciones sin agujas. Needle free. Exactamente. Inyecciones sin agujas. Exactamente. Lo otro también, la neuroestimulation. ¿Usted cree en eso de quiropráctico y eso? Si el quiropráctico es práctico y bien entrenado, sí. Sí, en la cabeza. ¿Y cómo se llama la cosa que se pone la gente ahí? Unos parchecitos. No, una acupuntura. No, acupuntura. Acupuntura. La acupuntura anestesia localmente. Y hay un piercing para el dolor de cabeza. ¿Un piercing? Pero ¿cómo eso un piercing? es ¿Un arete? ridículo. Un arete para el dolor de cabeza. Se venden de todo, y hasta pulsera. Eso sí. Hasta pulsera. Y una que vienen con unas dos bolitas, ¿te acuerdas? Una que era como... Sí. Pero bueno, ridículo. Sí. ¿Y el que se mejora? ¿Qué quiere decir eso? Ridículo, pero funciona. Efecto placebo. Ridículo, pero funciona. Pero mira, deja decirte, a veces funciona porque eso está estimulando de una manera u otra la vía para el dolor. Eso es así. Entonces, fíjate una cosa, en lo que nosotros estamos ahora es neuroestimulación. Sí. Y hay varios procedimientos que no son pastillas, comenzando, ya no hablamos mucho del cierre del foramen oval para los pacientes que tienen migraña y tienen foramen oval. Pero, por ejemplo, en la estimulación magnética transcraneal, el Sprint Tense, el TMS. Sí, pero la de nosotros. Hay uno para dolor de cabeza nada más. Sí. Sprint Tense. Sí, pero lo inventamos nosotros los psiquiatras. Está bien, correcto, pero el de nosotros... Pero es lo que te estoy diciendo, que sí, eso no ha servido para nada en pero en nosotros sí. Okay. ¿Para qué sirve eso? O sea, tú tienes el nuevo, pequeño, es un dispositivo pequeño, nuevo, manuable. Tú tienes crisis, tú coges tu aparato, ¡pam! Y te quita el dolor de cabeza. Ahí estamos hablando. O sea, ¿Y te lo lleva para tu casa? No, tú andas con él en tu cartera. Se llama Sprint Tense. Oh, wow. Y te quita el dolor de cabeza. Te quita el dolor de cabeza. Y a la gente que cuesta $300 alquilarlo. Sí. Pero interesante porque, y qué interesante lo que está planteando Ana, porque Ana está hablando del futuro de la neurología y de la psiquiatría. Sí. Mira, tú sabías, Lidia y Ana, que la mayoría de las entidades psiquiátricas, que no son realmente enfermedades, sino síndromes,
la esquizofrenia, de aquí a 20 años van a cambiar de nombres. Ajá. Y se van a llamar dependiendo, número uno, del gen y el tipo de síntoma. Llegará un momento en que, porque para lo único que ha dado un poquito de resultado es la estimulación magnética transcraniana, por ejemplo, para la gente que escucha voces, para alucinaciones. Entonces, cada día los tratamientos neuropsiquiátricos, vamos a llamarle así, son más específicos para síntomas. Porque nosotros teníamos una idea de la psiquiatría y la neurología muy fenomenológica. ¿Qué significa nosológica, fenomenológica? Que venía un psiquiatra de los viejos tiempos, venía el doctor Tolentino, Mario Tolentino, que era un tremendo neurólogo. Neuropsiquiatra. Neuropsiquiatra, claro. Y en Francia, síndrome tal, tal, tal y tal. Entonces te agrupaba toda una serie de patologías en ese síndrome. Pero tú nunca tenías una medicina para ese síndrome. Tú tenías una medicina para alguna de las cosas que produce. Que conformaban ese síndrome. Pues eso va a volver. Y esa es la psiquiatría y la neurología moderna se está yendo a eso. Bueno, ¿qué es la cefalea por migraña? Es esto y esto. Miren, vamos a intervenir en tal step, en tal escalón dentro de lo que es y vamos a quitar el dolor. Pero mira, Mario me dijo, en el año 1990, cuando nosotros hace 28 años oímos el cambio con las ataxias, sí. Dijo, tenemos que volver a estudiar todo de nuevo. Mario Tolentino. Wow. Pero eso de que ataxia de Friedrich. Y hoy es el día de las ataxias, para que sepa. ¿De quién? O sea, hoy día es un día, se celebra el día de la concientización de las ataxias. Pero hablar de ataxias ahora, eso es un mundo. ¿Y qué es una ataxia? Bueno, cuando tú caminas aumentando el ángulo de sustentación. Cuando tú caminas. Tienes abierto, vamos a decir. El que va a ver. Si tienes que caminar aumentando tu ángulo de sustentación. O sea, abriendo la pierna. Abriendo la pierna, que tú camina abierto. Y acabas de mencionar posiblemente lo que nosotros los psiquiatras le consideramos y los neuropsiquiatras el segundo cerebro. El cerebelo. El cerebelo. El cerebelo tiene vida propia. El little brain. The little brain. El pequeño, así mismo. Un cerebrito abajo del cerebro. Para que sepas. Oh, wow. Es como un cerebrito extra. Sí. Tú te das cuenta que todos los órganos tienen como algo diferente. Algo, sí. Pero mire, doctor, el otro aparato, que es el que yo le indico a los pacientes, ya yo pensé de una vez cuál es era. La estimulación transcutánea supraorbitaria, que es el que yo uso en el consultorio, se llama Cefali. ¿Ese se pone donde? Orbitaria es aquí, la órbita supraorbitario. Ahí, entre los dos ojos. Entre los dos ojos, 20 minutos. Entre las dos cejas. Sí. ¿Tú qué haces ahí? 20 minutos de estimulación diaria, vibrador. 2 veces al día. Es un estimulador eléctrico. Okay. Entonces, la coquilla molesta un poco. No. Pero después que tú te adaptas es una maravilla. Y mire, doctor, entonces usted se lo tiene que dar 20 minutos 2 veces al día por 3 meses en el programa 1. Hay otro programa que tú lo tocas 1 y 2, son 40 minutos en crisis de migraña. Okay. Y el Herstal europeo, el gringo solamente es para migraña, pero el europeo tiene un programa tercero para relajación en pacientes sanos, o sea, que en pacientes psiquiátricos no. Es interesantísimo. Y es buenísimo, o sea, y es buenísimo para el sueño. ¿Usted tiene todos esos aparaticos? Yo lo tengo. ¿Usted sabe usar esos aparaticos? Y la toxina botulínica es el único tratamiento aprobado por FDA para la migraña crónica. La cosa que se pone para la arruga. No, doctor, respetémonos, porque mire, la primera persona que como se usa eso aquí en neurología es Ana Robles. ¿Y qué es lo que hace eso, doctora? Usted sabe que ella bloquea, es miorrelajante, claro. Y ella bloquea la sustancia P. Okay. Que usted sabe lo que es la sustancia ouch, le decimos en inglés. Es la sustancia una de las sustancias junto con el óxido nítrico más álgidas conocidas. Así es. El dolor de cabeza, además de que hay que ponerse más bloqueador solar ahora. Acuérdense que sustancia P significa pain. El dolor de cabeza por esas luces. ¿Qué hacemos con eso? Un Tylenol. Acostumbrarte a hacer las luces no causan dolor, son triggers.
son desencadenantes. Son gatillos que disparan. Exacto. O sea, porque esa luz me está disparando a mí. Sí, a todos los migrañosos tienen que cuidarse de la luz. Porque los lentes oscuros son buenos, doctora. Son muy buenos. Ahora, doctora, ¿usted le da fotofobia? Sí, señora. Yo no me puedo tirar fotos. A mí me tiran un flash 3 veces y ya. Es un criterio mayor para doctora, migraña. los cannabinoides para el dolor de cabeza, ¿usted ha escuchado sobre eso? Bastante. Y tengo experiencia. Con los cannabinoides, o sea, con el cannabidol, aceite de la marihuana. Exactamente. ¿Y cuál es su experiencia? En pacientes intratables. Sí. En pacientes que no tengan un antecedente o tendencia a ser adictivos. Y cuando ya tú no tienes otra opción, lo has probado que hacer, todo. Pero no es eso. Pero en pacientes que tienen excelente comorbilidades. Doctor, por ejemplo, un paciente con migraña y fibromialgia, 3 gotitas, un éxito rotundo. Y con anorexia. Exactamente, entonces depende de la comorbilidad. Y un paciente con problemas de sueño. Y un paciente con artritis reumatoidea con un dolor intratable. Así es. O sea, y esos casos yo los he tenido. Incluso te puedo dar los testimonios, doctora, usted me cambió la vida. Sí. Con el aceite de la marihuana. Sí, con el exactamente. Bien usado. Sí, con cannabidol. Eso es importante, sí, pero es importantísimo decir lo siguiente. El cannabinoide, el aceite de cannabinoide que usa la doctora Ana Robles no tiene potencial adictivo. No tiene HCD. Porque se le ha quitado el delta 9, o sea, es solamente la parte farmacológica. el CBD. El cannabinoide, exactamente, sí. No tiene el potencial de placer que provoca la marihuana. Y yo te quería hacer una pregunta a ti, Héctor. Yo tengo varios pacientes con CBD, pero ellos hacen tolerancia. Te pregunto a ti, porque tú de eso sabes más que yo como psiquiatra. No, claro que sí. Mira, ¿qué es mi temor? Aquí hay ahora mismo, pero no solamente, no tengas temor, realmente, porque estamos hablando ya de la medicinal. Como te expliqué, ese tipo de sustancia no tiene efecto adictivo. No, y además es un dolor crónico que tú estás ayudando a mejorar ese paciente. Y todos los estudios del mundo entero dicen que es mejor utilizar el cannabinoide que usar los opiáceos. Sí, y usted lo sabe. Claro que sí. Entonces, aquí en este país se está convirtiendo en una cultura, pero underground, es una cultura por debajo, porque este paisito no va a entender eso por muchos años. Pero aquí se está trayendo mucho aceite. Yo escucho muchos pacientes. Yo personalmente le digo, mira, yo no te puedo decir que no lo use, pero como es ilegal aquí, legalmente yo no te puedo como médico pedir. Entonces me dice un paciente a mí, y qué bueno, porque inclusive yo voy a traer aquí a un abogado famoso en este país que ha escrito sobre eso. Y me voy a atrever a decir el nombre de él, primero porque él quiere venir a la receta médica. Y vamos a hacer un programa sobre eso, que es el doctor Félix Portes. Félix Portes tiene una condición personal, un familiar de su hija, que tiene que irse a vivir a Minnesota, porque en Minnesota es legal el uso del cannabinoide de la marihuana medicinal. Entonces, él dice que en nuestro país van a faltar 40 años para que esto llegue, porque si todavía tenemos la ley más antigua de aborto en las 3 causales, imagínese usted lo que nos falta a este país. Pero hay una realidad, Ana, y tú lo acabas de decir. En esas epilepsias intratables, en esos dolores de cabeza, en esos pacientes terminales, en los hospicios, lo que se llama la medicina de hospice, esos lugares donde ponen a los pacientes, uno de los lugares más tétricos que hay. Más triste y tétrico que hay en un hospital americano, esa planta del hospicio, donde están los pacientes que van a morir. A todos esos pacientes, de alguna u otra forma, le dan la oportunidad, le ofrecen el uso de los cannabinoides. Y miren cómo lo digo, es cannabinoide, no estamos hablando de marihuana, estamos hablando de cannabinoide. Para dolor, para convulsiones. Y se pide así mismo CBD oil. Así se llama, CBD. Así mismo. Y te lo venden en Canadá, te lo venden en todas partes. Lo que pasa es que aquí para todo abusan. Mira, yo no sé si debería decir esto aquí, pero yo lo pedía por mi courier. Sí. Pero hubo un tipo que pidió yo no sé cuánto. Sí, pero eso no tiene efecto adictivo. Yo sé que no. Entonces, como aquí hay problemas, yo no quisiera tener más problemas. No. No lo mandes. Mire, claro. Ana, no lo mandes de nuevo. Simplemente el paciente, si lo trae. Yo no voy a decir eso primero porque eso no está prohibido. Pero somos tan atrasados y tan tercermundistas que es mejor no explicarle al paciente ni siquiera a qué se utilizan, sino que el mismo paciente
se va a dar cuenta porque en internet está lleno de eso. Y le van a decir, pero ¿por qué tú no usas esto? ¿Y por qué? Pero uno como médico, en este país, mejor decir, yo no puedo hablarte de eso porque eso es ilegal en República Dominicana. Pero es una realidad. Bueno, tremendo programa. Ay, con Ana. se acabó el tiempo. Se fue el problema. ¿Pero y dónde se fue el tiempo? Oh. El tiempo que se va, vuelve. Nunca. No, yo vivo en el presente. Yo te dije. Tú eres existencialista. Completamente. ¿Y los recuerdos? Los utilizo de vez en cuando. ¿Ustedes los neurólogos están de acuerdo con nosotros, los psiquiatras y los neuropsiquiatras, de que los recuerdos son la base de la supervivencia? No del todo, porque no hay una verdad absoluta realmente. No hay verdad absoluta. No la Y mira, hay. me preguntaron aquí que si ¿Usted no cree que hay una verdad absoluta? La coincidencia perfecta. ¿Y Tenemos Dios no es la verdad absoluta? Dios está en el cerebro y Dios es una creación de nosotros. De nuestro cerebro. De nosotros. Yo te digo que esta cibaeña es dura.